¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. Una sociedad democrática debe lidiar, debe administrar sus tensiones. Por ejemplo, las que generan estos paros, estas amenazas de huelga en la educación pública, sin menoscabar el derecho a la protesta de los sindicatos y, en particular, refiriéndome a los de la educación. ¿No habrá llegado la hora de un pacto social bien amplio donde se acuerden, por ejemplo, criterios de base para estas protestas? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En algunas democracias hay mínimos anuales de cumplimientos de horas en el aula. Es una fórmula que ha alcanzado en algunos países el éxito. Los sindicatos allí protestan, se manifiestan, no cumplen con tareas fuera del aula, pero el alumno sí recibe la presencia del docente y sí se le enseña. La educación no para. Así que acá una primera medida siempre se asocia con el paro y a veces con la huelga. Eso es lo que muchas veces se debate y se discute. ¿Se pueden procesar acaso conflictos menos dañinos, si se me permite, o acaso simplemente más justos para todos? Es uno de los temas que estará hoy, en esta noche, en Todas las Voces. Hay protestas además, a todos les consta, muy originales, de alto impacto en los medios. ¿No será hora de transitar entonces en función de ese pacto social bien amplio? Vamos a comenzar Todas las Voces con este primer informe. La educación vive horas de máxima tensión. Los profesores de secundaria iniciaron hoy un paro de 48 horas con un duro ataque personalizado en el ministro de Economía, Danilo Astori. El mandamás de este país del 2004, que es el señor Astori, que nos miente a cara descubierta junto con todo el gobierno, que nos dice que va a haber educación, más dinero, y cuando van los compañeros a hacer una reunión nos miente en la cara, hablando de la deuda, del déficit fiscal, recetas que desde el año 60, desde Asini en adelante, venimos escuchando. Se está gobernando para las cámaras empresariales, no para los trabajadores, compañeros. El conflicto sindical se encamina hacia medidas más duras, a hora de ser presentada la rendición de cuentas. Pero todo se enmarca en un contexto más amplio, que tiene como telón de fondo el cambio de ADN de la educación. Poco tiempo atrás, la destitución de la directora de secundaria, Celsa Puente. EDUI 21 y sus propuestas para la educación, causando mucho ruido pero dejando pocas nueces. La polémica por la ocupación de liceos y la conducta de los alumnos en ellos. Y la sentencia del expresidente Julio María Sanguinetti contra ADES por declarar persona no grata al consejero colorado Robert Silva. Y la asociación de profesores, que es fascista, y lo digo acá con todas las letras, que es fascista, lo declaró persona no grata. Y intentaron hacer que cuando él entra a cualquier liceo se retiren los afiliados. Nos acompaña como uno de los invitados esta noche precisamente a Robert Silva, integrante del CODICEN, al que saludo con mucho gusto. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. Gracias. Igualmente para nosotros. Luis Garibaldi fue director nacional de Educación, es consejero de formación docente. Luis, qué grato volver a verlo después de tanto tiempo. ¿Cómo anda? Igualmente, un gusto. Bueno, igualmente. Y Fernando Pereira, presidente reelecto en el PIT-CNT. Siempre es muy grato contar con tu mirada tan aguda. Fernando, muchas gracias por esta presencia en particular. Decíamos, la creatividad de las medidas. Aquellas personas que tienen interés de protestar, bueno, pueden apelar a algunos métodos. Por ejemplo, este que vamos a ver a continuación en esta pantalla que ha preparado la producción. Tiene que ver con el movimiento Un Solo Uruguay. ¿Y allí qué se determina? Bueno, algunos aportes que pretenden hacer desde Un Solo Uruguay. ¿Tengo la placa? Aquí está. Esto es lo que quería mostrarles. A ver si vamos a la pantalla plena que me permita leer precisamente esto. Un Solo Uruguay de aquí en adelante inicia una campaña a través de sus redes sociales que pretende poner para el debate algunos conceptos. El Tribunal de Cuentas observó unos 59.579 gastos propuestos por el gobierno y fueron de todas formas realizados por un monto de 42 millones y pico de pesos, ¿no? 42.000 millones de pesos. 1.480 millones de dólares. En tan solo un año fueron ejecutados en incumplimiento de la Constitución o de las reglamentaciones de la administración pública. Hay entonces un incumplimiento con la Constitución, ni más ni menos. Bueno, primeros comentarios. Paula Escorza está con nosotros, integrante del equipo de periodistas del Observador, que nos acompaña y que nos es muy grato recibirte una vez más. Paula, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, un saludo a Mónica, que por también supuesto. Está mirándonos. Un beso allí grande a Mónica, muy que se está de cerca, recuperando. Desde ya.
Bueno, Oscar, aquí hay como una nueva forma de protesta, instalando negro sobre blanco algunos datos inquietantes. Sí, brutalmente sesgado. O sea, yo presenté ahí al grupo de WhatsApp del equipo un informe de Baker Tilly. Ningún vínculo con la izquierda, el Movimiento Popular o el gobierno. Y en términos de Tribunal de Cuentas, el informe lo que dice: ¿quién tiene un 100% de incumplimiento? Junta Departamental de 33. ¿Quién tiene un 100% de incumplimiento? Intendencia de La Valleja, Intendencia de Cerro Largo, Intendencia de Artigas, Intendencia de Soriano. Después, en ese top 5, fuera el top 5 con un 95%, Intendencia de Maldonado. Pero a un solo Uruguay le preocupa al gobierno, el resto no le preocupa. No es una consulta para hacerlo un solo Uruguay y decirle: mira, muchachos, sí esto. En términos de incumplimiento, o la Constitución solamente preocupa cuando es una parte de quien gobierna, ¿no? Curioso, dijeron. El gobierno son las intendencias también. Digo, es absolutamente inadmisible esta placa de la gente de Un Solo Uruguay. Lo que está diciendo es: el Tribunal de Cuentas observó X miles de gastos. Lo que está diciendo ese movimiento es: estamos hartos de los gastos del Estado, sea de la Junta Departamental de 33 o de la Presidencia de la República. Lo que sí es verdad que en el quantum el récord lo tiene, pero por lejos hace que ya no sabe cómo es para hacer un gasto que logren pasarlo sin que el Tribunal de Cuentas se los observe. Pero esto es una situación ciudadana que todos debemos protestar, y a mí me parece que lo primero que tienen que hacer los partidos es a sus gobernantes y todos los intendentes y todas las juntas departamentales y todos los entes autónomos en donde hay también representación de la oposición, son gobierno, y los partidos deben censurar y no defender lo que es la irresponsable administración del gasto. Yo he encontrado un énfasis distinto, y no solamente en esta placa. Desde que surge el movimiento hay un énfasis distinto con respecto a cómo se tratan algunos temas del gobierno nacional. Pero no que hubo intendentes que se enojaron con el movimiento. Se enojaron con el gobierno cuando el gobierno agarró se enojaron con el gobierno cuando el gobierno toma y define que parte de lo que había que sangrar era la contribución inmobiliaria. Claro, pero me refiero, Oscar, simplemente como dato de aquel momento, hubo intendentes del Partido Nacional que se manifestaron molestos con el movimiento. De hecho hay una divergencia muy fuerte en términos de que el directorio del Partido Nacional decidió tomar Un Solo Uruguay como parte de un lema partidario, ¿no? Es un debate que tendrá que resolver si parece correcto o no sé la opinión del resto. No, es un mamarracho. No, pero además el partido ya se pronunció. Pero además el partido se desactivó además, totalmente. No la presidenta Argimón ya habló en ese sentido. Bueno, vamos a ingresar en tema. Mirá lo que me dice Marcia Leal, una estimada tuitera. Interesante, me viene como anillo al dedo esto, porque quiero hacer algunas precisiones importantes. Che, dice: llevar alguno de ADES Montevideo o FENAPES Uruguay, nunca, ¿no? De Castro 65. Hay una. Bueno, Marcia, estimada, sí, efectivamente quisimos traer a integrantes de FENAPES y de ADES, por lo que señaló. Mira, estuve hablando hasta hace un par de horas con Emiliano Mandassen, en forma correctísima me habló de las actividades que estaba desarrollando en este momento, donde se lanza además una acción sindical que implica que todos están totalmente ocupados en ese asunto de la cobertura a algunos liceos que se van a ocupar, en fin. Estuvieron invitados, había en principio voluntad de participar, y después esto que se señaló por parte de Mandassen como tareas gremiales les impidió estar. Las puertas están abiertas, de hecho el propio Mandassen ha dicho que en cualquier momento va a venir por acá también a debatir. Bueno, dicho esto, les voy a preguntar cuánta plata le van a dar a la educación, Fernando, si es que tienes alguna información sobre ese sentido. Ese 6%, esa cifra mágica, por ejemplo, ¿por qué se insiste tanto sobre ese punto? Bueno, la cifra yo creo que es importante en términos de demanda, pero mucho más importante en términos de concepto, que sería la pregunta que nos tendríamos que formular es cuál es el presupuesto que necesita la educación para llegar en todos los contextos y en todas las edades. Y naturalmente que no hay ninguna experiencia en el mundo que haya demostrado resultados positivos invirtiendo menos del 6% del producto. Es decir, se pueden mostrar experiencias exitosas en materia de educación en muchos países del mundo, pero todos invierten más del 6% del producto. Esto en un momento la UNESCO lo fijó como piso mínimo, pero no creo que sea la discusión central, porque
De repente con 5,9 estarías al lado y de repente en verdad lo que precisás para cubrir la demanda de Uruguay es 7% del producto. En verdad creo que todos los partidos políticos y los sindicatos y las organizaciones sociales deberíamos discutir cuál es el presupuesto que la educación necesita para cumplir con todas las expectativas que la sociedad coloca encima de la educación. Porque no pensemos que a la educación solo se le coloca el acto educativo. Ellos dos son profesionales de la educación hace mucho tiempo. A la educación se le colocan 250.000 niños que van a alimentarse a la escuela. Se le coloca el sistema de vacunación. Se le coloca la administración de esos comedores. Es decir, pensar que la escuela pública solo va un niño a aprender o al liceo es algo que de alguna manera está superado en el tiempo. Y eso presupone tener un presupuesto más alto. ¿El adecuado es el 6%? Yo pienso que no, que el adecuado es ir más. Ahora, si uno dice voy a tender a llegar al 6% y apenas va a superar el presupuesto que tenía en el periodo pasado, en verdad esa tendencia fue muy menor, ¿no? Hay un incumplimiento aquí de parte de los compromisos. Y bueno, desde mi punto de vista hay una disyuntiva, está escrito en el documento del Cuesta Duarte. El gobierno tiene una decisión que tomar. O continúa con su política tributaria actual o la modifica, agravando a los que tienen más para poder cumplir no solo con educación, con vivienda, con salud. Astori niega tajantemente la posibilidad de nuevos impuestos. Bueno, yo lo escuché, dio sus argumentos, yo los respeto, pero no quiere decir que los tenga que compartir, no los comparto. De hecho, no los comparto. Pero ya quedó vacío el discurso, Fernando. No, el discurso no. Yo parto de la base que algunas de las conquistas que logró el magisterio, la cuota mutual, fueron 20 años de lucha. Si vos pensás que lo que costó que entraran las auxiliares contratadas por Comisión de Fomento fueron 20 años. Es decir, una lucha no se abandona por un no del ministro de Economía. Se abandona cuando efectivamente uno cree que no tiene razón. Y hasta ahora nada, nos ha demostrado que no tenemos razón. Nos ha demostrado por ahora que no tenemos la fuerza suficiente para un debate principal. Yo creo que los partidos políticos en Uruguay están cometiendo un graso error, que es decirle a la sociedad que colocar impuestos está mal. Con lo cual no se puede discutir ningún impuesto. A ver, ¿cómo es ese concepto? O sea, y viste que hablas de impuestos y casi que me imagino que la señora que gana 5.000 es un pecado capital. Un pecado capital. Mirá cómo se pone Connie, le hablas de impuestos y aunque él no los vaya a pagar, ni aunque el más débil lo vaya a pagar, él tiene que pagar sí porque pago todo y estoy cada día más caliente. Estás cada día más rico en este país, ¿no? No es así. Si me lo sacan ustedes para repartirlo entre tus amigos. No hay Hugh pobre en el mundo. Con apellido Hugh no hay pobre en el mundo. Puede haber Pérez, Pereira, pero Hugh no hay ni un pobre. Algún día explicaremos esto. Los impuestos, ya lo hablamos la semana pasada, es lo que los ciudadanos de común acuerdo ponemos para solventar aquellas cosas que nos parecen prioritarias. Y resulta que elegimos los gobiernos para que digan cuáles son las cosas prioritarias y nos bancamos el efecto de eso. Pero si por mí fuera, los impuestos serían la mitad, porque la mitad de lo que se gasta se despilfarra y se malgasta. Y yo gastaría bastante más en educación y muchísimo menos en tantas otras cosas que ni te imaginás, Fernando. Probablemente todos haríamos cambios presupuestales, todos. Habla con lo que vas a tener que echar. Porque yo lo que digo es, hay que reducir, sacar funcionarios públicos, como se hizo en el Uruguay con la tricción. Y el Uruguay llegó a tener 270.000 y cuando el doctor Valle le entregó la presidencia al doctor Tabaré Vázquez, quedaban 40.000 menos, eran 230. Vázquez le entregó a Mujica 250, Mujica le entregó a Tabaré 300 y donde se descuiden va a entregar 320 Tabaré al próximo presidente. Eso de la cifra del 6%, Luis, ¿es algo que debe aspirarse como compromiso? ¿Es un símbolo? ¿O genera estos debates, por ejemplo? Porque parece que todos deberíamos tender a ese número mágico. ¿Qué pasa? Además, si se contrae el producto, hay menos recursos para la educación. A ver, el Uruguay lo que ha tenido es un crecimiento muy grande en el compromiso de su gobierno y de su sociedad con la educación en los últimos 13 años. Nosotros hicimos al doctor Sanguinetti y en el año 94 un plebiscito para obtener un 4,5% del Producto Bruto Interno. Se perdió ese plebiscito. Todos los partidos dijeron vamos a cumplir. No cumplió ninguno hasta el año 2005. Y desde el año 2005 a esta parte, que éramos el 3,2% del Producto Bruto Interno, llegamos ahora a casi el 5%.
Y tenemos un presupuesto educativo que ha ido creciendo en forma permanente en los 13 años. Y eso es la primera vez en la historia de 13 años de presupuesto creciente, con salario creciente, porque el salario docente aumentó, Fernando me podrá corregir, entre un 65 y un 68% en términos reales, el salario no docente también. Quiere decir que hay un incremento y un compromiso, y un incremento con no solamente para el salario, porque tenemos más niños en educación inicial, tenemos más inversión en CAIF, tenemos más niños en escuelas de tiempo completo, tenemos más jóvenes estudiando, tenemos más universidad en el interior del país. Quiere decir que tenemos un incremento no solo presupuestal, sino también en obras y en hechos, que no es ningún despilfarro, como se ha dicho acá, tener más plata para la educación, como sí nos dijeron en el año 94, esos partidos que votaron en contra de ese presupuesto, porque ahora, cuando no se es gobierno, es mejor pedir más presupuesto y decir que están a favor que cuando fueron gobierno. Tenemos en estos momentos una duplicación en términos reales, porque además crecimos con un presupuesto que creció. Marcel Slamovich, como dicen ahora, me clavó el visto, no me respondió a un planteo que le hacía, pero sí habló de este 6%, vamos a escuchar, a ver. Estamos aquí en la torre ejecutiva porque el gobierno le ha mentido a los trabajadores, hoy no hay negociación colectiva, estamos muy lejos de llegar al tan mentado 6% para NEP y UDELAR y uno para investigación, que para que los televidentes entiendan, ese 6% es para que haya más y mejores profesores, más y mejores liceos, equipos multidisciplinarios, porque los que damos clase somos nosotros, los que sabemos la realidad somos nosotros, las carencias que existen y las prioridades no son la educación. Está en un quinto término, se pasó a una reunión para el día jueves, pero hasta ahora no hay respuesta, y si no hay respuestas, lamentablemente hay medidas de lucha. Nosotros queremos que la población entienda que si hoy y mañana no hay clases en secundaria y la UTU, no es por responsabilidad de los trabajadores, sino es por responsabilidad del Poder Ejecutivo, porque desde marzo estamos insistiendo para que se cumpla con la negociación colectiva, ya que el plazo constitucional vence el 30 de junio. Los paros son decididos por los trabajadores. ¿Hubo una estafa a los trabajadores, Oscar, tal cual lo plantea en este caso Slamovich, para el sector de la educación? A ver, yo en realidad lo que es claro es que hay una demanda de poner el tema de educación pública en la gente, y me parece que es sensato. Yo me quedé un poco con el debate anterior, ¿no? Porque acá se insiste por parte de la oposición con respecto al tema de la cantidad de funcionarios públicos. Cuando la rendición de cuentas se presentó un proyecto del Ministerio de Defensa de cubrir una de cada 2 vacantes que se generaban en las Fuerzas Armadas. Y no tenía efecto de reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sino que ese ahorro, ese crédito presupuestal se distribuía en mejorar el salario de la tropa. Toda la oposición votó en contra, hubo un diputado, Darío Pérez, que votó en contra del Frente y no salió el proyecto. No se puede votar en contra de eso y después decir, uy, la cantidad de funcionarios públicos en términos, ¿no? O sea... ¿Cómo no? Los del ejército son necesarios. Los que son innecesarios. Bueno, son necesarios. Cuando Coni estaba en la OPP, redujo 8.000 funcionarios del ejército. Los ejércitos son necesarios. Los que no son necesarios son otros, ¿cuáles, Conrado? En cientos perdón, es miles. Porque estamos hablando de educación ahora. No, de educación no. De educación lo que tenemos es los pésimos resultados. Cuadruplicamos, triplicamos el presupuesto dedicado a educación. ¿Tú no te refieres a ajustar el personal de educación? Maestros, docentes, no. No va por ahí el ajuste. No, el personal de educación, primera cosa, no suben los números de gente. Por lo tanto, acá lo único que hemos conseguido es que en vez de haber un maestro cada 30, hay un maestro cada 21. ¡Qué horrible! El resultado es un desastre. Paula no hay Escorza, prueba que sostenga eso. ¿Has estado trabajando? Tener que tener 30 es un desastre. No es un desastre, no así funciona en muchísimas partes del mundo. Paula, por favor. Sí, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. Me quedé pensando un poco lo que decía Slamovich recién acerca de la decisión del paro. El paro no es culpa de los docentes, sino de los problemas que tienes. Es un tema que yo me vengo preguntando, lo he hablado con Fernando infinidad de veces. Está bien, el docente, ¿quién no quiere que el docente gane muchísimo más? Debe ser de las profesiones más nobles que hay en el mundo. Son los que nos enseñan a nosotros, enseñan a nuestros hijos, por supuesto. Ahora, cuando se resuelven estos paros, que por ejemplo, hoy no hay clase, mañana no hay clase, ¿quién es el más perjudicado? ¿Se piensa en eso? Hay otras alternativas, las hay. El Sindicato del Transporte, por ejemplo, tomó otras medidas. ¿Cuánto hace que no para el Sindicato de Transporte? Salvo situaciones puntuales.
se cambió porque se dieron cuenta de alguna forma que se estaba perjudicando directamente a la población que más necesitaba ese servicio. Entonces, por supuesto que la lucha vale, por supuesto, en esto y en tantas otras más, en cosas más la lucha vale, y la lucha además paga, porque luchando se consiguen cosas. Ahora, ¿es esta la única manera que hay para luchar y conseguir las cosas? Es algo que yo no tengo la respuesta, pero seguramente debe haber alternativas. Por eso yo mencionaba la posibilidad también, si no es tiempo, de un pacto social, que defina, por ejemplo, un mínimo de horas. Tus comentarios, Robert, a propósito de todos estos temas, desde el lugar del CODICEN además. ¿El CODICEN cuánto pidió? Nosotros estamos trabajando sobre la base de un presupuesto de un 6%. Ustedes saben que el CODICEN puede presentar su mensaje presupuestal, de hecho lo ha hecho siempre, y vamos a trabajar sobre la base de solicitar un 6%, para atender en el marco de las realidades actuales las necesidades que el sistema educativo tiene. ¿Y qué expectativas tienen? Bueno, las expectativas, francamente yo no tengo información, no he accedido a información, no se me ha informado absolutamente nada del tema, y estamos en una actitud de expectativa. Nosotros en la rendición de cuentas anterior, en esta modalidad que el gobierno ha establecido, que es un presupuesto anual de 2 años, solicitamos el 6%. Y planteamos ahí un conjunto de necesidades que nos parecen fundamentales. En esta necesidad de tener un mayor presupuesto, que yo acá quiero hacer una pequeña precisión con lo anterior. No es cierto que hubo aumento presupuestal significativo para la educación a partir del 2005. No es cierto. Hubo un aumento del 54% para el presupuesto de la educación en el periodo 1995-2000. Y en la crisis, con la presidencia de Jorge Valle, prácticamente el presupuesto se mantuvo. Luego es cierto, vino un incremento sostenido para la educación que todos valorizamos, pero también sostenemos, y yo lo he dicho como representante de los docentes en el CODICEN, electo por ellos, porque es por ellos, siempre lo digo que estoy sentado allí, que es necesario también mejorar la gestión. Nosotros necesitamos más recursos para la educación, pero necesitamos mejorar la gestión de la educación en diversas áreas. Bien. Y eso es importante. Está bien. Luis, sobre este punto, pero antes, ¿hay prácticas fascistas en las protestas de los sindicatos, como lo señaló el expresidente Sanguinetti? Mira, respecto de lo que dijo el presidente Sanguinetti, yo prefiero no opinar, porque tanto Luis como yo no podemos hacer referencias a partidos políticos ni hacer política porque tenemos inhibición. Y lo que el presidente Sanguinetti dijo, lo dijo en un acto político. Entonces, por lo tanto, yo no estoy en condiciones de hacer comentarios sobre eso. Sí tengo mi opinión sobre lo acontecido, que después lo podemos conversar. Bien, acá está lo que decía el presidente Sanguinetti, presidente de mandato cumplido, Julio María Sanguinetti, sobre las actitudes que él entiende como fascistas de algunos gremios de la educación. Y la asociación de profesores, que es fascista, y lo digo acá con todas las letras, que es fascista, lo declaró persona no grata. Y intentaron hacer que cuando él entra a cualquier liceo se retiren los afiliados. Bueno, no estás inhibido de comentar. Yo no, ni voy a estar. Es un disparate. Digamos, estas son las abreviaturas y los atajos que le hacen mal a la sociedad. Las haga Sanguinetti o las haga cualquiera, ¿no? Y cada tanto entramos en ese atajo, no solo Sanguinetti. Yo parto de la base de que las sociedades tienen derecho a opinar lo que les parezca. Sí, hay respeto por el otro. Si uno lo coloca al otro en calidad de fascista, si lo coloca al otro por una opinión en calidad de no sé qué o no antidemócrata, sé cuánto, por ejemplo. Por ejemplo. No. Es que no estoy solamente diciendo una cosa, estoy diciendo todas. Vamos. Fernando, a ver, yo no comparto la actitud de ADES de declarar persona no grata, como no estuve de acuerdo cuando nos expulsan o expulsan a compañeros de un sindicato que militamos una vida. Tampoco, con el respeto a Robert, tengo que sí opinar que para mí fascismo es otra cosa. Y el Uruguay vivió lo que es fascismo. Por lo tanto, más allá de que Sanguinetti lo diga en un acto de un partido político sobre sus opiniones, quiero decir que no comparto y me solidarizo con Robert Silva cuando lo declaran persona no grata, porque no corresponde que lo declaren persona no grata, y no acepto que se hable de actitudes fascistas, más allá de que no comparta la decisión de ADES. ¿Hay fascismo en algunas actitudes de los gremios, Conrado? Yo creo que sí. Yo el día que escuché al doctor Sanguinetti, le retuiteé el discurso
y fue de los tweets con más impacto que haya mandado en el último mes. Así que estoy contentísimo. Hay mucha gente que escucha al doctor Sanguinetti y dice... del pensamiento, si tiene mucho tweet, entonces es verdadero. Me quiere matar. Yo no dije que es verdadero. Yo no dije que es verdadero. Pero siempre tiene muchos tweets. Boca. Son mi exégeta. Tiene muchos tweets. Yo dije que publiqué el tuit del doctor Sanguinetti diciendo los fascistas de la Federación de Profesores de Secundaria, y la gente escuchó a Sanguinetti, sabe que yo no soy sanguinetista, nunca lo fui, y dice, y la cantidad de retweets que tuve fue fantástica. Bien, a propósito de tweets, voy con Jimena Savariz ahora en este momento para saber, primero, nuestro sondeo. Sí, Daniel, nuestra audiencia tuitera ya se está comunicando con nosotros. Queremos invitarlos a todos a enviarnos sus mensajes vía Twitter con el hashtag Opino en TLB y a participar del sondeo de esta noche. El planteo que les hacemos es, ¿los paros docentes deberían respetar un mínimo de horas al año en el aula? El 83% de nuestros votantes cree que sí, que es así. El 13% dice que no y un 4% expresa que no sabe responder. Pueden seguir votando hasta el final del programa y enviándonos sus tweets. Vamos a compartir los 3 primeros mensajes de esta noche que nos llegan. Dice Paola Rivero, hay que profundizar la inversión en educación más que en seguridad. Si realmente queremos un país mejor en el futuro, más maestros y menos policías, hacer un país más desarrollado y en paz. Nos siguen llegando mensajes, dice el usuario El Canana. Estamos en un país en el cual todos reclaman por sus derechos, pero en el que nadie asume sus obligaciones y responsabilidades. Diferentes opiniones que nos llegan vía Twitter. Mara González opina en TLB, este es un paro del futuro de nuestro país y expresa lamentable. Sigan comunicándose con nosotros a nuestra cuenta @todaslasvoces4. Bien, Viviana Ruggero, aportes. Sí, comentábamos un poco la actividad que ha tenido FENAPES en los últimos días y me parece importante señalar algunas cosas. Después de la reunión que tuvo el PIT-CNT ayer con el Poder Ejecutivo, de la cual participó el dirigente José Olivera de FENAPES, claramente el gremio marcó 2 líneas. Una es salir a marcar que el gobierno no va a cumplir con su promesa de campaña del 6% del PBI para la educación y el 1% del PBI para la investigación. Y lo otro es marcar directamente al ministro de Economía, Danilo Astori. Lo escuchábamos en el tape y en las declaraciones de la Movich en el acto que se hizo hoy allí frente a Torre Ejecutiva. Para las cámaras empresariales. Exacto, dijo algunas frases, dijo que era el único director de orquesta, que era el mandamás de este país desde el año 2004, es el señor Astori, y nos miente desde ese entonces, dijo, ¿no? Entonces, claramente hay una línea allí del gremio de también salir a poner el foco en el ministro de Economía, Danilo Astori. Decíamos que hay un paro de 48 horas que comenzó hoy y que se extenderá hasta mañana, pero también en el día de hoy, hasta hace algunas horas, FENAPES estuvo reunido en asamblea y lo que definieron fue, bueno, hacer un parate, volver a juntarse en asamblea el domingo a la espera de que en el día de mañana o el jueves el gobierno les entregue alguna propuesta que se acerque más a lo que no se descarta la huelga, por otra parte. No. Eso está planteado, ¿no es cierto, Paula? Sí, no se descarta la huelga y otra vez aparece el fantasma de hace unos años, ¿no? Porque no me acuerdo, me corregirán, 2 o 3 años, hubo una huelga, hubo una declaración de esencialidad. 2015, claro. Ahí está. Famosos episodios. Declaración de esencialidad y... Más de 500.000 horas descontadas ese año 2015, por ejemplo. O sea, horas que no... que los docentes no acudieron a trabajar. Cuando el director de educación era Juan Pedro Mir. Lo que sucedió ahí fue que en realidad el gobierno está ahora en una situación no similar, pero puede suceder, no supo qué hacer, no pudo hacer nada porque declaró la esencialidad y la tuvo que levantar. Hay un dialogado acá, ¿sí? ¿A qué se refieren? Porque se escucha. Bueno, estábamos conversando. No, estábamos hablando de Juan Pedro Mir, director de educación, pero no tuvo nada que ver con la esencialidad. Por las dudas, vamos a defender a Juan Pedro Mir. Yo también fui director de educación y tampoco tenía nada que ver. El que decretó la esencialidad fue el Tabaré Vázquez. Por eso, no sé, lo de Juan Pedro Mir era más... Era el director de educación. Sí, a ver. Y yo primero supongamos que estas semanas hubieran transcurrido sin ninguna acción sindical, probablemente el relato que pusiera a interpelar al movimiento sindical y decir, bueno, pero ¿qué hacen los gremios de la educación? Está definiéndose el presupuesto, es la última etapa de presupuesto para alcanzar un objetivo que estuvo planteado por el 6% y no hacen olas y habría una crítica muy dura de la que hemos escuchado en términos de la falta de independencia de clase del movimiento a la hora de
enfrentar al gobierno. En general tenés ese criterio. Yo parto de la base de que ningún sindicato vota un paro con alegría. Cuando votás una medida de lucha que te lleva a perder horas, me pasa en la construcción, cuando definís un paro paran 50.000 trabajadores. No es una medida que tomás con alegría, la tomás cuando no tenés más remedio que tomar la medida. Yo creo que los gremios de la educación, que son mis compañeros, con los que puedo tener acuerdos y divergencias, pero son mis compañeros, ¿no? Están en esas circunstancias. Es decir, se le va la última ronda del presupuesto nacional, hay una pretensión de alcanzar un objetivo que se entiende clave para el desarrollo de la educación y están intentando construir sensibilidad para avanzar lo más posible en esa dirección. Pero eso de la educación que no para, Oscar, por ejemplo, tú si fueras integrante de un gremio de la educación, ¿no considerarías, no ponderarías ese concepto? ¿No llegarías a un mínimo acuerdo? Daniel, es probable que CONADES tenga muchas más diferencias que acuerdos. Son mis compañeros, por más que tenga más diferencias que acuerdos, y calculo que en muchos casos, y soy de una tradición sindical que entiende que la medida sindical tiene que tener el mayor respaldo popular posible, y si no lo tiene, arranca renga. Y en este caso, ahora también sé que soy de una central única que tiene que dar cabida a todas las tradiciones sindicales, no a una exclusiva. No se puede imponer una tradición sindical. Y la tradición sindical de los trabajadores de la educación la tienen que definir los trabajadores de la educación, que son los que eligen a su sindicato, votan en las asambleas, promueven su orientación, se harán la autocrítica, o sea, así funciona el movimiento sindical. Entonces, son los que después van a tener el descuento a fin de mes, ¿no? O sea, ni yo opinando acá, ni es el que a fin de mes en el recibo dice, perdí un día, perdí 2 días, 3 días, y evalúa si la medida fue eficaz o no fue eficaz. Ajá. ¿Fernando? No, a mí me asusta el grado de afirmaciones que a veces uno escucha y con qué se puede después corroborar. Cuando se dice, no hay un mínimo de horas en la educación. ¿Y por qué se dice eso? Acá hay 2 miembros de la educación. ¿Por qué se dice eso? ¿En función de qué? ¿Del ausentismo docente, de los paros? ¿En función de qué? ¿Cuál es el mínimo? ¿Alguien se tomó el trabajo de pensar cuántos días de clase hubo el año pasado, el anterior, y ver si hay mucha diferencia entre uno o el otro? Segundo está medido eso, Fernando, ¿no? Sí, está medido. Ajá. Pero lo que no sé es si todos tienen las mediciones, porque no son tan distintas. No son tan distintas. ¿Cuáles? Un año al otro. Ajá. Porque en verdad que muchas veces se estira el tiempo de clase. Vamos a ver, iba a terminar tal día de diciembre y termina mucho después. Con lo cual los profesores pagan 2 veces, ¿verdad? Sí. Pagan por el paro y pagan porque trabajan más tiempo del que estaba estipulado trabajar. Pero eso a nadie en la sociedad se lo dice. Es decir, colocarle un balde de ADES es toda una locura. Parece ser la moda actual. Yo, si un sindicato de la educación no pelea por sus derechos, estaría preocupado. ¿Cuál es la mejor pelea? ¿Es solamente el paro? ¿Lo que se ha hecho solamente el paro? Bueno, yo voy a decir que no. Vamos a ver. En noviembre del año pasado, reunidos con el presidente Tabaré Vázquez, le planteamos que hubiera como mínimo 3 meses de negociación entre los sindicatos de la enseñanza y el gobierno, a los efectos de llegar a un posible acuerdo, que no es solo salarial, una parte salarial, pero otra tiene que ver con los maestros de tiempo completo y las segundas 4 horas cómo se pagan. Fíjense esta infamia, los maestros pueden llegar a recibir un 10.2 de aumento salarial un año y los de tiempo completo 8.2. Sencillamente porque las segundas 4 horas las ajustan por IPC. Por ejemplo, para llenar la cantidad de auxiliares, acá hay 2 expertos en educación. Hay enorme cantidad de escuelas que tienen un solo cocinero por escuela. Y usted me dice que para los hijos de los trabajadores no hay que pelear por tener una mejor escuela pública. ¿Es solo la medida del paro? No, antes del paro hubo 100 anuncios, hubo 100 eventos. En el Parlamento la semana pasada hubo un evento con el partido de gobierno y los partidos de la oposición sobre cuál es el presupuesto que se requiere. La Federación de Magisterio está discutiendo su primer paro y lo ha hecho en función de priorizar la negociación. Ajá. Y le doy una primicia que tal vez no lo supieran antes de la entrevista, que ya fueron convocados para dar la información total, ahí la van a tener supongo que primero el CODICEN y las autoridades, los sindicatos, el Consejo Superior para el viernes a las 2 de la tarde y la rama de la enseñanza a las 4 de la tarde y la salud pública también a las 4 de la tarde. Y acá hay que entender esto, ningún logro sindical se obtuvo sin lucha. Y la lucha es parte de la reivindicación. El disparate del 2015 no fue el paro docente. El disparate del 2015 fue la declaración de esencialidad. Eso fue un disparate total y completo. Había una afectación. Mire, usted no me puede prohibir la huelga porque entienda que preferiría tener 400 días de clase en vez de 365 días del año.
Usted puede tener Pero no hay ese un bien objetivo. superior a proteger. El bien superior a proteger se protege. ¿Cuál? ¿El de los estudiantes? El de la educación. Sí. Si usted Pero si no mira hay los clase. resultados educativos en los mismos contextos, dan lo mismo en la educación privada y en la educación No, pública. correcto, pero digo lo que la tenemos medida. un problema es en los contextos desfavorables, donde está está la bien, pobreza en el Uruguay. Y discutimos como si toda la situación del Uruguay fuera la misma, cuando en verdad no es la misma. Entonces, el problema que nos tenemos que preguntar es, ¿somos los maestros, los profesores, los funcionarios los que tenemos la responsabilidad del paro? ¿O hay una responsabilidad de no encontrar un mecanismo que pueda resolver cómo se negocia en el sector público? Porque mientras acuerda el gabinete de gobierno el proyecto de presupuesto, lo comparte con su bancada parlamentaria, después quedan 15 días para la negociación colectiva. Y es fácil después culpabilizar a ADES o a FENAPES o a FUNTU Claro, o a la FUNTU. Slamovich lo que hace es Cuando en realidad- culpabilizar al gobierno. No, al pero Poder si le Ejecutivo. sacás los adjetivos, porque yo tal vez no comparta el modo de expresión, pero el tema de fondo, lo que plantea de fondo yo lo comparto. Dice, tiene que haber más licenciados, tiene que haber más adscritos, tiene que haber más maestros, tiene que haber más funcionarios. Y no se podrá resolver todo en una rendición de cuentas, pero no se puede plantear que ese objetivo de Slamovich o de ADES es un objetivo contrario a la educación porque es favorable a la educación. Tampoco se puede decir que el gobierno no ha priorizado la educación, No, porque yo no en lo todos los dije. procesos, en todas las rendiciones de cuenta y presupuesto, la educación, aún en situaciones de crisis, hoy nos están planteando una situación de crisis, y la poca plata que aparentemente va a haber en rendición de cuentas va a ser puesta en educación. Ahora, también hay que discutir otra cosa. ¿Es necesario más plata? Estamos de acuerdo, lo dijo Robert, nosotros en el Consejo también trabajamos con la perspectiva del 6%. Ahora, la educación necesita plata, pero no alcanza con la plata para cambiar y para mejorar la educación. Hay muchas otras medidas y acciones que estamos tomando, que ¿Pero se están se arregla, haciendo. Luis, con plata o con resultados medidos? No, perdón, dije con plata y no solo con plata. Los resultados son producto de acciones, ¿verdad? Y esas acciones, muchas de ellas requieren plata. Algunas no alcanza con la plata para tomarlas. Si nosotros tenemos hoy más niños de 3, 4 y 5 años y tenemos más centros CAIF, tenemos mejor educación en la primera infancia, también es porque hubo más plata, pero no solo por eso. Si hoy tenemos más universidad en el interior del país, que no había, es porque tenemos más plata. No alcanza con plata, se necesita política. Si queremos cambiar la formación docente como estamos tratando de hacerla, nosotros necesitamos plata, sí, pero no alcanza Pero, solo con la plata. Luis, para usted hacerlo. entiende cuál es muchas veces la imagen que se hace la gente de decir más plata, más plata, más plata. ¿Cómo le transmitimos al Lo que le estoy ciudadano diciendo justamente que es no eso. cae en un saco roto, en una bolsa rota? Pero yo estoy seguro que la gente cuando piensa en su escuela, en su liceo, en su centro CAIF, en su universidad, en su centro educativo, se va a dar cuenta de que no fue plata que haya caído en saco roto. Que necesitamos mejores resultados, no hay duda. Que tenemos problemas importantes, medir, sí. medir mejor, Bueno, parece ser medimos. la clave. En la producción me dijo que se iba a hablar del descenso de la repetición Sí. en primaria, que es histórico y que es además una tendencia. Eso no es también fruto de plata. A lo mejor los 21 alumnos por grupo que dice Connie que es horrible, que tiene que ser más de 30, a lo mejor está bien que sean 20. Tampoco dije eso. Dije que... Lo que el dijo sí- que en no muchos hay de- países en el mundo había más de 30. Exactamente. Sí, y, sí. y por supuesto en la Unión También Europea hay países que tienen 32 y 34. Digo, Y hay muchos países del mundo que tienen mejores resultados porque la relación no, con los alumnos... esa es una tesis que no ha sido demostrada. Quiero colocar un tema acá por las ocupaciones, porque además se ha dado aquí mismo en el programa, de hecho Fernando Pereira ha estado presente en esas circunstancias cuando se dice, bueno, y aquello de la ocupación como extensión del derecho de huelga, voy a detallar el resultado de una ocupación, en este caso el de ADES, ¿no? Ocupan el Dámaso una semana. Aquí viene el detalle de ADES, oficial del resultado. El núcleo de profesores saluda, agradece que luego de una semana de ocupación ha logrado que se otorgue a la institución recursos materiales, computadora e impresora, reposición de la totalidad de los vidrios, trabajos de sanitaria pendientes, es una pena que no le pedí a la producción, asumo la responsabilidad, hubiera estado bien en una placa, mantenimiento de la azotea, obras del patio y accesibilidad al local liceal, 2 nuevos cargos administrativos, 2 auxiliares de servicio, 24 horas de apoyo de adscripción, 30 horas de psicólogo, un pasante de educación social. Esto es por una ocupación. A ver, eso es una vergüenza, yo le quiero decir. Digo, nosotros realmente tenemos problemas de gestión y eso es una demostración. Si se consiguió eso, qué es lo a ver, vergonzoso, si se Robert? consiguió eso, que me alegro, porque parto de la base que si la autoridad lo asignó es porque el centro educativo lo precisa, me alegro, quiere decir que la autoridad actuó mal antes, porque debió prever
que todas esas necesidades el Liceo Dámaso las tenía, y si las asignó ahora después de una ocupación, es porque lo podía haber hecho en tiempo y forma. Si hubiera buena gestión, si hubiera correcta planificación, si se hicieran las cosas que muchas veces nosotros decimos que hay que hacer. Porque en esto hay que ser bien claro, y yo lo he dicho en diversas instancias. Yo comparto lo que dijo el colega allí, en el sentido de que este tipo de acciones sacrifican luego el bolsillo del docente, el que se adhiere. En ese marco, yo creo que si las cosas se hicieran de determinada manera, particularmente en determinados subsistemas, respetando una correcta gestión, evitaríamos muchos de los conflictos que existen. Esto que tú estás diciendo es un claro ejemplo, y yo lo he dicho al cansancio y lo digo ahora. Nosotros tenemos una ley de negociación colectiva que la debemos respetar, y quiero decir que me consta, porque integro el CODICEN, que se respeta y se respeta activamente. Pero lo que acá no hay es cogobierno. Nosotros, yo por ejemplo acabo de tener noticia de que se acaba de resolver determinadas cosas en el ámbito de una comisión bipartita. Y yo lo que sostengo, en el Consejo de Secundaria, y yo lo que sostengo es que es muy importante dialogar permanentemente con las entidades sindicales, dialogar con las ATD, pero saber las responsabilidades que cada uno tiene. Porque en ese sentido no se asignan responsabilidades a alguien que no lo tiene, y yo asumo las responsabilidades que tengo en el lugar que estoy. Eso me parece que es importante marcarlo, porque estas cosas yo las he dicho en el Consejo y las voy a seguir sosteniendo. ¿Ingresas a tu cargo en representación también de ese grupo de personas que te declara persona no grata? Pero yo tengo en el grupo, nosotros constituimos un grupo muy diverso y muy amplio de todo el país, maestros y profesores, y hay gente sindicalizada. Pero si ustedes ven las redes, ustedes van a ver gente que en su red social ostenta el logo de la entidad sindical, de la Federación Nacional de Profesores, que se solidariza, no está de acuerdo, porque yo creo que sabes que es una cosa que también le he dicho y la reitero con colegas que hemos conversado muchas veces de distintos temas, en el ámbito de la educación. Nosotros acá tenemos que trabajar independientemente de las posiciones filosóficas, partidarias, nuestras concepciones. Tenemos que trabajar por mejorar la educación y juntarnos todos. Y nosotros, cuando llegamos al CODICEN, ¿por qué lo hicimos? Porque en 30 días logramos reunirnos un conjunto de profesionales de la educación, más allá del partido, más allá de si somos sindicalizados o no sindicalizados, con un objetivo claro: trabajar por la educación. Bien, ahora, Silva, usted lo declararon persona no grata por pedir información por una acción que se había hecho en el IABA. ¿Se la dieron la información? Sí, y creo que el resultado es muy positivo, porque a raíz de ese pedido de información que nosotros hicimos, se detectó una cuestión nada menor, que era que había existido varias situaciones procedimentales en el instituto que fueron puestas de manifiesto por la dirección, por ejemplo, que no habían sido avisados del evento la dirección, que no había existido autorización, que se generaron situaciones de diversa naturaleza en el IABA, que hubo un docente que denunció la situación y pidió investigar la misma. Se generaron acciones correctivas, porque esta situación también tiene que terminar siendo una cuestión de aprendizaje. ¿Hubo algún tipo de sanción? No, sanción no. Lo que sí hubo, que nos informó la inspección, fue primero que hay muchas de las actividades que se habían hecho, como las charlas y todo eso, que era lo que nosotros en un principio queríamos saber, no se hicieron, y se realizaron coordinaciones con los docentes, se trabajó el tema de derechos humanos, abordaje de los mismos, con los estudiantes, respeto a la comunidad, respeto a las jerarquías, talleres con psicólogos, es decir, yo le he dicho al cansancio, y los que estamos en educación, en las funciones que tengamos, sabemos. Nosotros en los centros educativos tenemos el más preciado tesoro de las familias, que son sus hijos, sus nietos. Y debemos velar, en dicho marco, por el respeto de las normas que están y que se deben cumplir. Bien. Acá no se cumplieron y, por lo tanto, se generó una situación de aprendizaje a futuro para que esto no vuelva a suceder. Bueno, tengo que hacer una pausa. Estamos al tope de tendencias en el Trending Topic, en Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic, como dice nuestro querido compañero. Voy contigo, Jimena, y luego una breve pausa. Así es, Daniel. Yo quiero recomendarte Acompaña, una empresa que no es la primera y no es la más grande, es la mejor. Acompaña es la única que te cuida exclusivamente con enfermeros y ahora también te da servicio odontológico gratis para toda tu familia. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay.
además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, muy bien, vamos a una pausa brevísima. Hay una disyuntiva ahí en cuanto al Canana, dice todos sin seguidores. Esta es una cuenta solo para opinar en todas las voces. Seguimos en esa, Daniel Castro Poca. Bueno, y le responde nuestro administrador, y me parece correctísimo. En base a tu comentario se hizo una revisión de esa cuenta y la misma dice que fue creada en 2011, se unió en marzo de 2011, cuando todas las voces aún no existía, por lo cual no es una cuenta creada para participar en el programa. ¿Qué cuidado habrá que tener en la campaña con el asunto este de los trolls, de las fake news? Los periodistas estamos más tiempo describiendo situaciones reales de aquellas que transitan en las redes. El periodismo en este momento es mucho más importante por esas cosas. Por supuesto, exactamente. Yo he contraído un troll, como un virus, porque cuando fui a ver, porque digo, a mí alguna gente que me... porque hay alguna gente que se enoja conmigo y escribe un tweet y no pasa nada, nadie lo reproduce ni nada. Pero este no tenía éxito, pero digo, qué raro, voy a mirar y seguía a 2 personas, un querido amigo que también... Y a mí, digo, se va a ocurrir enorme. Yo más allá de los trolls, muy breve, Daniel, más allá de la formalidad, a mí me emocionó lo de los estudiantes del IABA rescatando la memoria, ¿no? Independientemente después de la formalidad, avisaron, no avisaron. Lo dejas planteado para luego de la pausa. Lo quiero dejar constancia. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida. Bueno, hay mucha actividad en Twitter con respecto a esta edición de Todas las Voces. Ya los estamos invitando para el próximo jueves. Estaremos llegando al programa 100 de Todas las Voces. 100 programas aquí en Montecarlo Televisión. Ese día juega Uruguay a las 20. A las 22 tenemos el postpartido con algunas sorpresas interesantes, con las repercusiones, obviamente, de esa despedida del maestro Tavares. ¿Rumbo a la Copa, Connie? ¿Sos confiado en eso? Sí, rumbo a la Copa. Con gran expectativa. Pero además yo estoy admirado, lo dije hace muchos años. Este equipo tiene esa cosa de ser tan sobrio que a mí me deja muy tranquilo, porque los compatriotas los encuentro completamente enajenados. Es cierto, hay mucho entusiasmo. Los jugadores no. Hoy escuchaba a Torreira, escuchaba a Godín. Luis Suárez, vos sabés que Luis Suárez se emocionó, se quebró y le resultó difícil seguir la entrevista cuando le preguntaron por los desafectados. Y en particular mencionó el Pajarito Valverde, dice, bueno, pero lo dijo, bueno, es una pena, pero es un pibe, tiene un par de mundiales por delante. Pero se quebró con lo de Lodeiro, dice, con un compañero con el que tenía. Pero eso habla de la sensibilidad de una figura estelar. Y sin embargo, pero además, fruto del maestro. El hecho de la cohesión que tiene el grupo, ¿no? Mira. Afiliado a Demu, ¿no? Sí, señor. Ajá. Y se le entregó su hoja y maestro del Cerro. Y maestro del Cerro, allá del Cerro. Precioso el video, voy mezclando cosas, precioso el video de Natalia Oreiro, allá en el Cerro también, que se va a presentar en Rusia. El Chivo Stoichkov está con toda su comunidad siguiendo también. Y lo que me dice Guillermo Fossati, que es además un apasionado de estos temas, todos lo conocemos, dice, claro, ante instancia de rendición de cuentas, es bueno recordar que la solidaridad comienza con una mejor defensa de los recursos públicos. La primera regla es gastar mejor. Y dice más adelante Guillermo, habría que establecer la obligatoriedad de medir y difundir sistemáticamente indicadores de calidad del gasto. Si bien obviamente más recursos es cosa buena, más recursos no significa necesariamente mejor educación. A las pruebas me remito, dice Fossati. Y termina. Hay que asociar asignación de recursos con la generación de resultados concretos y medibles. Un poco lo que decíamos, Luis. Sí. Nosotros, por eso yo quiero decir 2 cosas. Una es eso, nosotros queremos más recursos, pero hay que saberlos gastar. Y el salario es clave, pero no ha sido solo salario lo que ha habido hasta ahora. Y lo segundo es que yo defiendo la participación y los acuerdos, porque creo que necesitamos a los docentes para hacer transformaciones y los docentes forman parte de la solución de este problema. Nosotros en el Consejo de Formación en Educación estamos haciendo muchas transformaciones y las estamos haciendo en diálogo y en discusión y con participación de los docentes. Por ejemplo, el cambio del estatuto docente, que va a ser un cambio importante, que está a punto de salir, bueno, está en el medio de la bipartita, que implica un cambio por grados académicos, donde la antigüedad es un elemento secundario, que tiende a lo universitario con renovaciones, con evaluación,
y lo hicimos con acuerdo con las asambleas docentes y con el sindicato. Estamos haciendo un cambio de planes, también con participación de los docentes, ya hicimos el cambio en maestro técnico, vamos a hacer cambios en los próximos... Ahí tienen un problema con el número de graduados. Sí, a ver, nosotros lo que necesitamos es mejorar nuestros resultados, sin duda alguna, en mayor número de egresados y en mejor calidad de los egresados, con una formación permanente, porque ya no alcanza como era en nuestras épocas con el título de grado, se necesita formación constante. Por eso nuestra perspectiva y deseo de ser universitarios, y mejor dicho, nuestros cambios que tienden a lo universitario. Sin esperar a que educación es la solución. Universidad de la Educación. Sí, hoy Islamovich decía en su discurso frente a Torre Ejecutiva que dijo que no mientan más, cuando un profesor va a un curso se lo descuentan. ¿Eso es así? No, a ver, en el Consejo de Formación no es así y dependerá de qué tipo de curso y en qué momento lo haga. En el Consejo de Formación entre 2015 y 2017 han pasado 8.000 docentes en formación permanente. Los maestros pasan 4.000 maestros por año en formación permanente y no se les descuenta cuando van a hacer sus estudios. Al contrario, el Consejo de Formación está invirtiendo recursos para que eso sea posible, porque si no hay inversión de plata para docentes, para cursos, yo por lo menos no los conozco en el Consejo de Formación, no es así, en primaria no es así, y los docentes que vienen de secundaria a hacer esos cursos tampoco, y muchos de ellos son cursos a distancia porque hoy tenemos un desarrollo de plataformas importante. ¿Paula? Sí, quería hacer una pregunta acerca del tema del dinero que estaba hablando recién. ¿No hay cierta decepción en cuanto este gobierno, el gobierno de izquierda desde 2005 en adelante, si bien dio muchísimo, nadie se olvida de lo que ganaban los docentes hace no tantos años, pero también prometió muchísimo y prometió educación por todos lados y los resultados no hablan de eso o no hablan de un buen resultado de eso? Sí, yo creo que hay menos resultados de lo que uno hubiera querido, pero hay mucho más de lo que se vende aquí con discursos como el que han hecho hace algún momento. Hoy día nuestros alumnos, yo le hubiera invitado a la escuela de Casabó en el año 2004, donde yo iba, y le invito ahora para darse cuenta de la diferencia que hay. Por eso le digo, que la diferencia es clarísima. Que los estudiantes tengan posibilidades de estudiar inglés, como estudian los niños en las escuelas, que tengan educación física obligatoria. ¿Sabe lo que hacíamos nosotros para hacer los paseos de fin de año? Hacíamos rifa todo el año para hacer un paseo. Yo también. Hoy siguen haciendo. Sí, pero siguen haciendo, pero todos los escolares, incluido el mío que fue a la escuela, lo que tiene es un campamento pagado por el sistema, por lo menos en todo el sistema, en todo el proceso educativo. Tenemos a los niños de 3 años que tenemos un 75% y un 90 y pico % de niños de 4 años. ¿Eso con qué se hizo? Cuando tenemos más estudiantes universitarios, cuando tenemos más estudiantes de educación media. Eso no tapa los problemas, pero hay que poner las cosas en su justo lugar. Hoy tenemos mejores condiciones en las escuelas, en los liceos, de lo que teníamos hace 12 años. Nadie lo duda, sin ¿pero es suficiente? No, lo acabo de decir. Pero lo que hay que pensar es que no estamos tan desastrosos como algunos lo plantearon acá. Sobre la cuestión que plantea Paula, me piden la palabra tanto Robert como Fernando, pero voy a cerrar el sondeo, si te parece, Jimena Savaris, contigo, para ver exactamente cómo estamos cerrando en números esta consulta que hizo Todas las Voces en el día de hoy. A ver. Sí, les recordamos la pregunta de esta noche, que era: ¿los paros docentes deberían respetar un mínimo de horas al año en el aula? Cerramos con estos resultados. El 84% de nuestros votantes creen que sí, que deberían respetar un mínimo. El 12% dice que no y el 4% expresa que no sabe. Vamos más de 1000 votos cerrando este sondeo de todos ustedes desde sus casas. Notable. Bueno, Robert, sobre este punto. Sí, yo creo que en esto hay que ser bien claro, en el sentido de que han habido muchos avances, es cierto. Y el país ha tenido una política sostenida desde hace mucho tiempo en cuestiones que el propio Luis mencionaba. Yo ahora con este tema del monitoreo educativo repasaba un poco los números. Nosotros hemos tenido una política sostenida de la educación inicial desde el 80 y algo, 88 con la creación de los CAIF en adelante, de universalización de 5, 4, ahora 3, seguimos. Las escuelas de tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos, en fin, una cantidad de cosas que muchas cosas la audiencia las sabe. Ahora, hay muchas cuestiones que uno realmente se preocupa y que cuando estamos en el gobierno de la educación nos damos cuenta que debemos tomar un conjunto de acciones más drásticas que atiendan esos problemas que nos golpean todos los días y que yo soy un convencido, inciden en muchos de esos resultados. Porque, a ver, el país ha hecho un esfuerzo. Yo miraba la cifra. En el 2002, la cantidad de niños que estaban en la educación inicial era mayor a la que están hoy por hoy.
porque había más matrícula. ¿Pero qué quiere decir? Había mucho menos presupuesto, pero había 86.900 niños en la inicial, pública. Hoy hay 86.500 incluidos los de 3 años. Pero eso habla de una política sostenida y de un esfuerzo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, pero que nos llama al desafío de no temer a la toma de decisiones, de cuestiones que pueden ser controvertidas y generarnos la opinión contraria de algunos sectores, saber que la enorme mayoría de los docentes tienen compromiso y voluntad de querer cambiar muchas cosas. Muchas gracias, Robert Silva, también a Luis Garibaldi. Cerramos este tema, Fernando. 3 comentarios. Yo fui estudiante y creo en la lucha de los estudiantes, por lo tanto reivindico lo que hicieron los estudiantes en el IABA por memoria, verdad y justicia, y lo hicimos miles de veces en el IABA, en el IPA, en el liceo. Después hay otro debate. Yo eso lo reivindico para todos los estudiantes de Uruguay y del mundo. Segundo, y que me parece importante, la pregunta es si se debe respetar el mínimo de horas. Vuelvo a insistir con que hay que ser un poco más riguroso a ver cuáles fueron las horas de los últimos años dentro del aula y si se respetaron o no. La tercera, los sindicatos tienen que luchar por sus derechos. El día que no luchen por sus derechos van a perder su calidad de sindicatos. La cuarta es que no nos da lo mismo. Me dijiste tres. Sí, pero como me acordé de la cuarta, meto una cuarta y acá la cuarta y ahí. Y la cuarta es que es necesario tener un diálogo que comprometa a los docentes. Yo estudié los proyectos de educación del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Nacional y de EDU 21. Todos superan el 6% del producto. Todos. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, también a ti por tu presencia, al panel, a Paula, como Muchas siempre gracias. es muy grato estar contigo. Nos vamos a ver el próximo jueves entonces, con este programa número 100 de Todas las Voces, en aprendizaje constante, como corresponde también a los docentes, pero bueno, ahí marcando que los debates son importantes y que aquí tienen un espacio en Monte Carlo Televisión. Hasta el jueves, que pasen todos muy bien.